Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Minú, bienvenida. Estamos en el IETAM, nos encontramos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Mi nombre es maestra María de los Ángeles Quintero Rentería y nos acompaña nada más y nada menos que la maestra Minerva Josefina Tavares Mirabal de República Dominicana y también la consejera, la maestra Noemí Argüello Sosa, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este instituto. Vamos a realizar una entrevista a nuestra invitada especial, y me permitiré leer una semblanza, Minú, para que quienes nos vean en esta entrevista puedan saber quién es la que nos visita en este instituto. Minú Tavares Mirabal es de República Dominicana, es filóloga, profesora y política. Ha sido diputada nacional en 3 periodos de 2002 a 2016. Se desempeñó como viceministra de Relaciones Exteriores en el periodo del 96 al 2000. Fundadora y presidenta del Partido Opción Democrática y candidata a la presidencia de la República por ese partido y por Alianza por la Democracia en las elecciones del 2016. De 2013 al 2016 fue elegida presidenta de Parlamentarios para la Acción Global, la más grande organización mundial de parlamentos democráticamente elegidos, y es autora de libros de reflexión política, El camino que traigo conmigo, 2011, y De mañana te escribiré otra vez, Minerva y Manolo, cartas en el 2013, que recoge y contextualiza la correspondencia entre sus padres, los héroes nacionales dominicanos, Minerva Mirabal y Manolo Tavares Justo. Minú es hija de Minerva, una de las 3 mujeres de República Dominicana que son Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Tienen una 4ª hermana que es Dede, que actualmente es la que sobrevivió y que se encuentra en República Dominicana, y además quien crió a Minú y a todos sus hermanos, que son 9, ¿verdad, Minú? Son 9. Bienvenida, Minú, te cedo el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación y por permitirme conocer Tamaulipas y Ciudad Victoria, a donde hemos venido a conversar de estos temas gracias a la iniciativa del IETAM y de otras instituciones del estado de Tamaulipas que nos han recibido y que han organizado las actividades en conmemoración del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. El 25 de noviembre, ¿por qué? Bueno, porque las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, dominicanas de una región del centro del país, de una extracción social de clase media, alta, de una familia de comerciantes, agricultores, fueron asesinadas ese día porque se habían dedicado a un activismo político con el fin de derrocar la tiranía que azotó a la República Dominicana durante 32 años de un tirano cuya recordación pues es muy triste para todos y que ha pasado quizás a la historia precisamente y más que nada por este crimen tan simbólico de 3 hermanas, de 3 mujeres que eran madres, que eran jóvenes, que eran profesionales y que eran mujeres muy valiosas. Y entonces el día desde el 1981 en Bogotá fue declarado por el primer Congreso Feminista como día para crear conciencia con respecto a este mal que azota nuestras sociedades. Y esa decisión fue acogida por las Naciones Unidas en el 1999. O sea que este año hemos venido aquí a conmemorar el 59 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y el 20 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas de este día como día para crear esa conciencia, para tratar de construir sociedades menos violentas contra las mujeres. Ese es uno de los, en términos históricos. Entonces, la fecha está relacionada con las mariposas porque el seudónimo de la lucha clandestina de mi madre y de sus hermanas, el seudónimo que ella utilizó en esa lucha fue el de mariposa. Y por extensión a María Teresa, que era la más pequeña, que tenía 25 años cuando la asesinaron, mi madre Minerva tenía
33. Entonces le pusieron en el movimiento Mariposa 2 para referirse a ella sin que se supiera exactamente a quién estaba mencionando ese nombre. De modo que entonces las mariposas, esos son las mariposas en la República Dominicana. Es muy común que vaya por las calles y vea que la gente tiene en sus casas 3 mariposas en la entrada de su casa, muy común. De alguna manera mucha gente siente que las hermanas Mirabal son como las madres de la patria dominicana. Siempre hablamos de los padres de la patria, que en la República Dominicana son 3, entonces allá la gente dice, bueno, tenemos 3 madres de la patria. Y entonces lo de las mariposas se ha convertido en un símbolo de esta lucha, y yo entonces me quiero referir, ¿verdad?, al significado de ese símbolo, porque las mariposas expresan, bueno, todo lo bello, todo lo frágil, todo lo fuerte, todo lo que es capaz de transmutarse, de transformarse, de cambiarse, de tener etapas, cada una de las cuales dejan algo muy bueno a este planeta. Y son un símbolo, por ejemplo, de los movimientos migratorios y de la fortaleza también que lleva consigo esa fragilidad, porque ustedes aquí son, digamos, son un punto de paso de las mariposas monarcas, y hoy tuve la oportunidad de visitar los espacios que tienen dedicados a flores, a polinizadores para que ellas descansen y se alimenten aquí. Y entonces esas mariposas son sobre todo, y por último, un símbolo de libertad. Y eso es lo que fue la lucha de las hermanas Mirabal, una lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Y su ejemplo, vestido de mariposa, nos acompaña en estas luchas después, 59 años después. Sí. Bien, muchas gracias, Minú. Nos quedó muy claro el significado de las mariposas en este día emblemático para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sabes que en el instituto te llevamos cada día 25 una campaña de tomarnos una selfie con el marco naranja. Y en esta fecha de 25 de noviembre le agregamos las mariposas. Unas mariposas que, si bien en República Dominicana es común porque se identifican con las heroínas nacionales y que finalmente tienen muy arraigado en su historia todo lo que es la lamentable tragedia de haber el asesinato de las hermanas Mirabal. En México es como el Día Naranja, pero ahora que tuvimos la conferencia y lo de las mariposas, preguntaban que por qué las maripositas en color naranja. Entonces era una suma de el símbolo del apodo que tenía tu madre y tus tías, pero también la importancia de que con el aleteo de las mariposas, cómo pueden esos pequeños detalles hacer un cambio y poco a poco ir haciendo esta deconstrucción de la cultura para poder eliminar la violencia. Yo creo que nos ha quedado muy claro lo que es el símbolo de las mariposas. Sí, justamente con la siguiente pregunta. Sí, bueno, muchísimas gracias, Minú, por explicarnos esta parte tan simbólica de las mariposas. Como segunda pregunta, a mí me gustaría preguntarte, legado que dejaron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ¿cómo has asumido tú ese compromiso? Bueno, durante mucho tiempo las hermanas Mirabal fueron un símbolo precisamente de lo que decía hace un momento, de la lucha por la libertad, por los derechos humanos del pueblo dominicano, y fueron asesinadas en gran medida, o en gran medida no, fueron asesinadas por eso. Guardaron prisión, fueron perseguidas. Minerva, mi mamá, fue impedida de ejercer, primero de estudiar, después de ejercer su profesión de abogada, y después fueron hechas prisioneras, metidas a la cárcel, sacadas, condenadas, les cambiaron la condena. Es decir, fue una lucha que se mantuvo durante mucho tiempo y contra un tirano
que fue sin lugar a dudas quizás el sátrapa más cruel de todos los que padeció Latinoamérica en esa primera mitad del siglo XX. Entonces, para mí hay un primer legado que es un legado político, porque se trató de un crimen de carácter político, pero al mismo tiempo, y por eso las mujeres dominicanas, las feministas lo propusieron en el Congreso de Bogotá, en el primer Congreso feminista, en el 81, porque tiene un elemento también de género muy presente. Las dictaduras son regímenes muy machistas, ¿no? Y en el caso del dictador Rafael Trujillo, eso adquirió ribetes casi mitológicos, es decir, su poder estaba asentado en su posesión de todos los bienes de la República Dominicana, incluyendo como uno de los bienes más preciados las mujeres. Y entonces son innumerables las historias de mujeres que violó, de mujeres que obligaba a las familias a que se las entregaran, de cómo él relacionaba ese poder cuando empezó a perder su virilidad con que la iba a recuperar violando vírgenes. Y como dueño que fue durante 32 años de la República Dominicana, encontrarse con una mujer como Minerva que los rechazó y que se le enfrentó claramente desde el punto de vista personal hasta el punto de vista político, estando en el centro ella lideró junto con mi padre, que también es un héroe nacional, Manolo Tavares Justo, el principal movimiento de oposición contra la dictadura. Entonces la familia nuestra fue perseguida desde el año 49, en que Trujillo la conoció y organizó todo una parafernalia para que se la presentaran para, digamos, conquistarla o tratar de conquistarla. Y cuando ella lo rechazó en un evento que es muy conocido y además que ha sido también muy tergiversado en la República Dominicana, hizo una fiesta a donde la llevó y en esa fiesta la gente que estaba ahí dice que ella lo abofeteó cuando él intentó tocarla. Yo creo que ella le hizo un rechazo político muy claro, él sintió su rechazo personal primero y después le dijo que bueno, pero como que yo no le gusto, y no le gusta mi régimen, y entonces ella le dijo que no le gustaba su régimen. Y era una jovencita, y lo dejó plantado en el medio del baile, y él entró en furia, y nadie se pudo ir, y ellas se atrevieron también a hacer otra cosa, ella y la familia, que fue irse de la fiesta cuando él no había salido todavía. Así que los mandaron a meter preso a ella, a mi abuela y a mi abuelo, y eso provocó una persecución que duró hasta 1960 básicamente. Esa es la historia y ese legado, ese ejemplo de estas mujeres que se atrevieron a desafiar una dictadura y a creer que era posible vivir en otras condiciones, que era posible tener un país que fuera libre y en el cual todos y todas tuviéramos derecho a pensar y tuviéramos derecho a decir lo que pensábamos y a defender y a trabajar para convertir en realidad los sueños que tenían, pues ese es su principal legado. Y luego está el legado a las mujeres, ese ejemplo de ellas que ha inspirado a muchas mujeres del mundo para continuar la lucha contra un lastre, contra una de las tragedias más graves que persiguen a nuestras sociedades, que es la violencia que ejercen hacia las mujeres. Y ellas se han convertido en ese símbolo. Y bueno, aquí estamos recordándolas y tomando ese ejemplo para que nos sirva para continuar la lucha. Bien, pues muy interesante esa historia, en verdad es un ejemplo de cómo en esa época tienes
la fortaleza para enfrentarte al poderoso, ¿no? En estas ¿Sabes sociedades que patriarcales. hay muchos libros escritos sobre esta historia, pero hay uno que es muy popular, que es la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Y en esa novela él cuenta esta historia y habla de esa escena que ocurrió entre Minerva y el dictador mientras ella estaba presa. Y fue sacada de la cárcel en la que estaba y fue llevada al palacio junto con mi abuela a donde él intentó. Ya lo que intentaba era aplastarla, ¿no? Hacerla, humillarla, y no lo logró. Bien, importante lo que mencionas, que una dictadura es como la máxima expresión del patriarcado, ¿no? Es no solo poseer lo que está inmediato, sino todo un país, todos los bienes naturales y materiales hechos por el hombre y de las personas también. ¿Cómo esta relación entre el patriarcado y la destrucción del planeta y las acciones que tenemos que hacer para feminizar el planeta y poder protegerlo? O sea, no tenemos a dónde irnos, ¿verdad? Somos una isla desde el punto de vista planetario. Pues sabemos que todas las personas tenemos diferentes oportunidades de acceso, dependiendo de si nacimos mujer u hombre, indígena o no, rico o pobre. Diferentes acciones nos permiten acceder o no a la educación, a la participación política, y por eso es importante pues generar una sociedad más inclusiva, más solidaria, más sororaria, hablando de entre mujeres, y que esos grupos que han estado con una desventaja histórica de participación sean incluidos. Y para eso se han implementado diversas acciones afirmativas. En México, pues hemos tenido acciones afirmativas no solo en el ámbito electoral, político-electoral, para incorporar candidatas a los cargos, sino también en las políticas públicas, ¿verdad?, para ofrecer recursos. Sin embargo, lo que mucho nos ha ayudado a avanzar han sido estas acciones afirmativas en el ámbito político-electoral, las cuotas y la paridad de género. ¿Qué opinas al respecto, Miru? Bueno, las cuotas, sobre todo las cuotas, para mí son no solamente acciones afirmativas, sino que también son acciones temporales, porque lo que buscan es convertir lograr alcanzar una realidad que no tenemos. Y yo creo que cuando alcancemos esa realidad, entonces ya serán innecesarias. Y a esa es a lo que tenemos que aspirar, a que resulte tan natural, tan normal, que a nadie se le ocurra que haya ningún congreso que esté constituido por un 75, un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Pero yo también aspiro a que no, con estas acciones no acabemos construyendo lo que yo le llamo una discriminación en sentido contrario. Sí, cuando luchamos por la igualdad, luchamos por la igualdad. La igualdad que queremos es una en la que los hombres y las mujeres, que somos los que constituimos la humanidad, mitad, porque es así, tengamos igual acceso a la toma de decisiones. Al final, esta lucha de las mujeres lo que pretende es que nos dejen aportar, y que nos dejen aportar lo que tenemos que aportar, porque no es verdad que las decisiones, la visión es la misma. O sea, cuando nosotras entramos a los espacios donde se toman las decisiones, la visión cambia. Los elementos que están presentes en una negociación para decidir una política pública, por ejemplo, se enriquecen con nuestra participación. Entonces, es un tema de que nos dejen aportar, de que, o sea, es que es tan absurdo si lo miras hacia atrás, cómo fue posible la estupidez de que durante miles de años se pensara que las mujeres no teníamos nada que dar, que las mujeres éramos inferiores, que las mujeres no teníamos la capacidad de aprender, que solo servíamos para hacer cosas que se entienden desde ese punto de vista patriarcal, masculino, macho,
de segunda categoría, como cosas así, tan poco importantes como criar a los hijos, parirlos, alimentar a la humanidad, vestirla, cuidarla. Todo eso se entendía como algo, tan inferior que fíjate que en sociedades como las que vivimos, las que se han impuesto en el mundo occidental, todo lo que es importante tiene un precio. Pero las actividades de las mujeres tradicionalmente nada. Es decir, la ropa adquirió, se empezó a vender cuando salió del hogar, pero las mujeres se pasaron la vida entera vistiendo a la familia y eso no se consideraba generador de riqueza. O sea, nunca se contabilizó porque se entendía como de segunda categoría. Así que ahí estamos en ese momento y nuestro reto será lograr que eso por lo que estamos luchando ahora, ese fin de la discriminación que buscan hacer desaparecer las cuotas, no se revierta. Yo no quiero entonces ver un congreso en el cual haya 80 mujeres y 20 hombres, porque tampoco tampoco será bien para la humanidad. Por eso lo que hoy en esa conferencia donde hablábamos, yo hacía la reflexión y compartía con ustedes de la necesidad de que nuestros reclamos, de que nuestras reivindicaciones sean capaces de construir, de confluir en unas agendas comunes para esa construcción de un mundo mejor, para darle una nueva razón a este mundo que tanto la necesita. Gracias, Minú. Coincido y recupero parte de lo que nos platicaste en la conferencia, de pasar de la resistencia a la confluencia. Yo creo, y en efecto, en lo que somos la humanidad, mitad y mitad. Somos hombres y mujeres, y ¿qué estamos haciendo ahora las mujeres o a dónde hemos llegado? Bueno, a recuperar o a abrirnos camino en donde no habíamos estado, donde se nos había ni siquiera cerrado la puerta siempre estuvo cerrada, realmente, apenas se abrió y se empieza a abrir, parece que de poco a poquito, hasta que llegan a pasar primero las más aguerridas, las mujeres pioneras, unas hasta dejaron la vida, como es tu familia, y en muchas partes del mundo muchísimas mujeres murieron quemadas en fábricas textiles, encarceladas, les cortaban la cabeza por solamente atreverse a querer tener alguna bueno, expresión. El ejemplo emblemático es el de Olimpia de Gouges, que fue guillotinada porque dijo, bueno, pero ¿cómo es eso de que las mujeres no son ciudadanas? Entonces, y planteó entonces la Declaración Universal por los Derechos de las Ciudadanas. Así es. Y luego decía, o sea, ¿cómo podemos subir al cadalso y entonces no podemos votar? A la tribuna. A la tribuna nos está vedada. Sí, la historia a mí me ha sorprendido. La consejera Noemí y yo hemos estado trabajando al interior del instituto, sobre todo en la materia electoral, pero la historia de conocer todas estas mujeres, que hay que decirlo y hay que reconocerlo de esa manera, que han abierto el paso, que han aligerado, han arado la tierra para que nosotras que estamos en este momento de la historia, que tú también marcabas en la conferencia como algo, ahorita estamos en un momento en donde, recuérdame la frase que usabas, que se juega el todo. Que hacemos la historia, pero la historia también nos hace a nosotros. La historia nos hace a nosotros y ahorita todo está interconectado con todo. Y todo forma parte del todo. Todo forma parte del todo, nos decías en la conferencia, y además que todo está en juego. Era donde quería. Decías tú, todo está en juego. Porque ahorita estamos en un momento en donde las comunicaciones son bastantes. Todo está al acceso de todos. Y las mujeres hemos alzado la voz. Y hay que encontrar la manera de reivindicarnos. Tú, volviendo a los temas de las preguntas. Tú conoces la reforma, recientemente platicábamos las cuotas, como lo comenta la consejera, pero llegamos a la paridad en papel.
Tenemos paridad, nuestra legislación, nuestra normativa mexicana nos dice que debe haber paridad en todo, no solo en las postulaciones o en los cargos políticos, sino en todo. ¿Tú cómo vislumbras este proyecto, vamos a decir, de México que ahora está en la normativa, pero falta aterrizarlo en todos los ámbitos? Bueno, yo lo veo como una inspiración y lo veo además como un ejemplo para los demás países del continente, a donde todavía sigue siendo muy desigual la representación a nivel de los congresos, a nivel legislativo, superó en estos últimos 2 años el 20%, por lo menos. En mi país anda por un 27%, aunque la ley de cuotas establece hasta un 40%, pero no se ha llegado todavía a eso, aunque está en la Constitución que habla de una representación equilibrada. A nivel del Ejecutivo, de 23 ministerios, hay solamente 3 ocupados por mujeres. Entonces, eso no se corresponde con la conformación de la sociedad que somos, con un país en donde las universidades, las mujeres ocupan cerca del 70% de la población estudiantil, de la educación universitaria, y además obtienen los principales honores como resultado de su desempeño estudiantil. Entonces ahí es posible llegar hasta los principales lugares, estar en los primeros lugares, y sin embargo desde que salen de la universidad empiezan a encontrarse con una realidad que es muy diferente, que es una realidad que les cierra las puertas, que es una realidad en donde la pirámide entonces se invierte. O el llamado techo de cristal que es tan conocido entre las feministas, pero esa realidad se invierte y entonces luego te dicen, no, es que las mujeres tienen que ganarse sus espacios. Y tú te preguntas, bueno, todo el mundo tiene que ganarse los espacios. Algo pasa si la capacidad es la misma, si la formación es la misma, no es un problema de espacios y no es un problema de que los hombres trabajan más y mejor y cómo se explica que entonces por hacer el mismo trabajo, con la misma capacidad, con la misma formación, las mujeres ganen en promedio un 20% menos en los salarios. Es una discriminación que se sigue manifestando y que es la expresión de una cultura patriarcal, machista, que busca la posesión, el poder sobre las mujeres, como si las mujeres fueran puros cuerpos para ser poseídos y estuvieran condenadas por siempre a ser y a ocupar un espacio que se entiende de segunda, ¿no? Que como es el espacio de lo privado, el espacio del hogar, el espacio del cuidado, exactamente. O sea que es con eso que tenemos que romper. Y esas leyes de paridad funcionan para ir construyendo un imaginario distinto. Entonces es muy importante. Pero nos vamos a encontrar siempre que entonces esa cultura patriarcal, esa cultura machista, muy heterosexual, también es una cultura que va a buscar, se las trata de arreglar para seguir, para mantener su vigencia y para mantener el control. Entonces la violencia contra las mujeres existió siempre, quizás, pero no se contabilizaba, no era algo que se sabía. Aquí debe haber sido muy popular el dicho aquel de en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter, ¿verdad? O sea, que la mate y es un problema de la casa, de allá, pero no. Es decir, estamos hablando de derechos humanos y el primero de esos derechos es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, que es lo que está en juego. Así que esas leyes juegan ese papel. Lo que hay entonces es que ser creativos siempre para conseguir revertir entonces e ir creciendo en el diseño de mecanismos tanto legales
como de aplicación de esas leyes, de tener políticas públicas que sean eficientes, efectivas y que permitan que se vaya erradicando ese patriarcado y que se vaya erradicando esa violencia, que es una manera de manifestación de ese patriarcado, hasta que construyamos sociedades más pacíficas, porque finalmente la gente lo que tiene es el legítimo deseo de vivir bien y de vivir felices y de entenderse con el resto, sin necesidad de que las relaciones se conviertan en una especie de guerra permanente. Mira, muy interesante estas reflexiones. Finalmente, sí me gustaría retomar parte de lo que dijiste también en la conferencia y que tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer la consejera presidenta. Mencionabas que, si bien es cierto, todas estas acciones afirmativas nos permiten visibilizar o hacer visible que existe una necesidad de feminizar los espacios públicos y de feminizar las políticas públicas para poder hacer una transformación y tener un desarrollo pues más armónico como sociedad. Mencionaste el autismo, dijiste, hay un autismo ante el trabajo de las mujeres. O sea, existe ahí medidas y acciones que hay que hacer y se hace y se demuestra, y en la parte educativa hay pues recursos humanos femeninos de los cuales echar mano para poder incorporarlos a los órganos de gobierno, a las empresas, pero hay como un autismo, dijiste, bueno, no se escucha. Ese autismo es el que ha rodeado la vida de las mujeres en toda la historia. O sea, las mujeres no existimos en la historia. O sea, si a ti te preguntan ahora mismo cuántos hombres importantes que cambiaron la humanidad, tú mencionas 10, rápidamente tú encuentras 10. Pero si te preguntan que menciones 10 mujeres, vas a pasar trabajo. Nosotras, porque estamos en eso, porque las estamos investigando, las estamos buscando. O sea, tú dices, yo mencioné ahorita a Olympia de Gouges y ¿cuánta gente conoce a Olympia de Gouges? El papel de Olympia de Gouges fue importantísimo en la Revolución Francesa, importantísimo, y fue absolutamente ocultado. O la de Mary Wollstonecraft. Los ingleses tienen frente al Parlamento, tienen un parque en el que tienen las estatuas de todos los que han conformado ese país. Y recién hace un año pusieron una mujer por primera vez que luchó por los derechos a la ciudadanía de las mujeres. ¿Cuánta gente conoce la gran cantidad de mujeres que fueron atropelladas, violadas, vejadas, difamadas como locas o como, bueno, esas feministas extremistas, que fueron nuestras precursoras, las que lucharon por los derechos al voto, por ejemplo? Estamos hablando de hace menos de 100 años en muchos de nuestros países. O sea, las mujeres no tenían derecho no a ser elegidas, no. O sea, ¿cuánto costó el derecho a que nos dejaran votar, a escoger quiénes nos iban a gobernar? Y ahora la lucha es porque nos dejen también gobernar y porque seamos escogidas y porque podamos aportar. Entonces yo dije autismo, pero hay un término que a mí me gusta mucho también y que lo hemos traído al lenguaje popular las mujeres, que es la invisibilización o la visibilización. O sea, decimos, tenemos que visibilizar, hacer visible lo que hemos hecho porque hemos estado siempre ocultas. Me acuerdo, es una linda escena que cuenta Eduardo Galeano en un libro que se llama Memoria del Fuego. Y entonces, hablando del siglo XIX, él va contando por partes, así, anécdotas sobre Benjamin Franklin. Y entonces en una de esas dice, habla no de Benjamin Franklin, sino de la hermana de Benjamin Franklin, que se llamaba Emma. Y ella era tan inteligente como Benjamin Franklin,
pero él cuenta cómo en ese momento, es decir, cuando Benjamín se dedicó a estudiar y a formarse, ella tuvo que cuidar a los padres que estaban viejos, tuvo que criar a 16 hijos, tuvo que lavar, planchar. Entonces dice, mientras Benjamín se dejaba para alguno de sus inventos, se recostaba en un bote y tomaba para que no sé cómo le dicen ustedes, una cometa, para que una cometa lo arrastrara, y entonces él pensar con respecto a todos los temas que tienen que ver con el movimiento. Ella estaba lavando montones de ropas. Sí. Y ahí está el reto que tenemos. También yo decía y recordaba, yo estudié filología y me gusta mi pasión, aparte de la política, es la literatura. Y entonces hay una novela de George Orwell, que es una novela distópica que es muy popular, pareció premonitoria, en la que el protagonista está mirando por la ventana a una señora de unos 50 años que está lavando y cantando al mismo tiempo. Y él se pregunta y dice que si ella, mientras canta y lava todo eso, no se dará cuenta que es la esclava de unos 20 o 30 nietos. Entonces, es así, o sea, mientras no seamos capaces de trascender esa mirada, o sea, de darnos cuenta que detrás de esa mujer que está lavando, planchando, sin que eso signifique ningún ingreso para su vida, sin que se entienda que eso es un trabajo que aporta, que crea riqueza, que es necesario, que es indispensable, porque la humanidad tiene que vivir y lo personal, mientras lo veamos así y no lo veamos como lo que es una forma también de esclavitud, entonces el mundo va a ser incapaz de cambiar ese planeta. Mira, en relación a lo que te mencionaba de lo del autismo, es precisamente por esa historia que está detrás de estas reformas que introducen estas acciones afirmativas. Sin embargo, ahora que las tenemos en la ley, en la Constitución, como la reforma de paridad en todo, el principio constitucional de paridad, hablando del caso de México, ahora tenemos pues mayor presencia de mujeres en los parlamentos, en los congresos locales, en el Congreso de la Unión. Sin embargo, a la par de la introducción y de la llegada de las mujeres a estos órganos, se ha incrementado la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y eso ya no es un asunto de autismo, sino ya no es algo que te ignoro, sino más bien es una reacción a la presencia de las mujeres, a estos espacios que se consideran propios de los hombres y que los perciben como que se los están quitando, como si alguna vez hubieran sido de ellos, ¿no? Sí, entonces, si la propiedad. Sí, a veces hacemos broma cuando hablamos de la reforma, dice, bueno, ustedes ya están avanzando, y no, pues si no te estamos cobrando retroactivo, es nada más 50% a partir de ahora. Y sin embargo, ni eso se quiere dejar. Hay una preocupación importante en el país, precisamente porque se está incrementando la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, yo creo que tocaba el tema hace un rato, porque efectivamente cuando damos un paso de avance, entonces ese patriarcado, esa cultura se las arregla para expresarse de otra manera, para buscar nuevas formas de expresión que le permitan mantener el poder, el control del poder, porque todo esto es una cuestión de poder. Y entonces, pues ahí estamos. Se aprueba la paridad y entonces aparece otro tipo de violencia. Resulta paradójico, pero así es. Y hay muchas expresiones de esa violencia y de la forma en cómo el discurso se adecua, se hace un discurso que toma nuevas formas. Y como las mujeres no somos las que controlamos todavía el discurso, recién estamos ahí entrando, pero a fuerza de mucho esfuerzo, valga la redundancia,
a fuerza de mucha valentía, de mucha lucha, de mucha persistencia, de mucha resistencia, pero no son los que ocupan las primeras planas de los periódicos. Hoy yo hablaba, bueno, siempre parece un pretexto para buscar cómo desarticularnos, cómo desarticular nuestros discursos y cómo disminuirlos también. Y cómo, no, mira, pues son iguales. Y no nos han dejado ser iguales, no nos han permitido que ocupemos esos espacios y que aportemos desde esos espacios. Y el reto es justamente que cuando lleguemos a ellos actuemos de manera que los resultados para la humanidad, para el planeta, para el mundo, sean resultados distintos, que no nos lleven a la desaparición del planeta que de alguna manera todos vemos ahí, como si anduvieras rondando, como si fuera una posibilidad contra la que es muy poco lo que podemos hacer, y yo creo que es mucho lo que podemos hacer y lo vamos a hacer. Yo tengo muchísima confianza en ese papel protagónico que tenemos que jugar. Yo creo que ahora mismo las mujeres somos la única esperanza que tiene este mundo para caminar con otras razones, con razones más solidarias, más de la razón del común, como lo llaman unos autores que me gustan mucho recordar. Ese es el reto. No podemos mantener un planeta con esta política, mantener vivo un planeta, protegerlo, cuidarlo, garantizárselo a nuestros hijos e hijas, nietos, nietas, con una cultura que ha dejado que se imponga el extractivismo, por ejemplo, o que permita que tengamos una capa de ozono que se ha ido deteriorando y que se está calentando el planeta mientras voces poderosísimas niegan ese calentamiento. Eso, y todas esas agendas tenemos que hacerlas confluir, todas, hacerlas confluir con nuestras agendas de género, que son las agendas de toda la humanidad, de todos los hombres y de todas las mujeres. Los que están ahí, las que están viéndonos, y a veces las que no nos están viendo, simplemente están lavando la ropa de los nietos, de las nietas, cocinando la comida y no se dan cuenta, y mientras cantan, y no se dan cuenta que lo que ellas hacen también contribuye a la riqueza de la humanidad. Por supuesto. Muchísimas gracias, Minu. Ha sido un deleite escucharte todo el día en la conferencia, en esta entrevista que nos haces el honor de concedernos al Instituto Electoral de Tamaulipas en tu visita en Ciudad Victoria este día 28 de noviembre, en conmemoración del 25 de noviembre, Día Naranja. Y me gustaría, anoté algunas palabras que voy a irlas enumerando de todas estas reflexiones tan valiosas que tú nos has manifestado. Pasar de la invisibilización a la visibilización, en eso estamos, de la resistencia a la confluencia. Entender que hombres y mujeres vamos juntos, no es una lucha de unos contra otros, sino nos permite a los dos llegar a un equilibrio. Yo creo que estamos luchando para que vayamos juntos. Así es. Porque antes, o sea, sí, ahora sí ha sido de confrontación, de confrontación, así es, y es pasar a encontrar el equilibrio. Vaya, el equilibrio siempre va a ser, no necesariamente entre hombres y mujeres, en cualquier grupo político, educativo, escolar, familiar, llegar a un consenso, un equilibrio, es lo que nos mantiene en pie. Una mesa, si una pata está desequilibrada, simplemente se va a caer, se va a romper, lo que sea. El pasar del autismo diría yo, al protagonismo, vamos a decirlo así, a que las mujeres, a la comunicación, a que estemos más presentes, pero con esa aceptación de que nos dejen influir en las decisiones y que trascienda, tú decías, pasar de trascender esa mirada, o sea, cambiar la perspectiva de la humanidad respecto del papel que jugamos
quienes pertenecemos a esa humanidad, que somos todas y todos. Y bueno, darle valor a lo que tiene valor, y eso también es lo que todas las mujeres hacen desde ese trabajo que no es remunerado, que es desde el hogar, que es desde el cuidado de los hijos, de los ancianos, de los enfermos, etcétera, y toda, fíjate, yo no había caído en cuenta, ahora que dices, en efecto, la industria textil, pues antes estaba en el hogar con cada una de nuestras ancestras que cosían lo que todo el mundo se ponía, y bueno, te agradezco muchísimo, Minú, tu visita, y espero que todos los que nos vean, escuchen esta entrevista, se les siembre una semillita, un granito de arena, que es lo que estamos intentando luchar y construir. Así será. Muchísimas gracias. Yo nada más quiero manifestar nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de mantener las acciones de manera constante para que el aleteo de las mariposas siga haciendo diferencia y para mantener a las mariposas vivas. Muchas gracias.